que compartimos luego este tipo de presentaciones es porque normalmente cuando uno quiere resolver algo es porque te viene a partir de una inquietud, ¿no? Entonces, por eso planteé todas estas preguntas. ¿Te has fracturado últimamente? ¿Tienes la densidad mineral ósea porque acudiste a una consulta y a lo mejor en esa consulta te dijeron que tienes osteopenia o que tienes osteoporosis y a lo mejor te han mandado a hacer una serie de actividades como con este sentido de regularlo? O tal cual, hay veces que se están tomando como de manera crónica, sobre todo los glucocorticoides o los que se conocen como los esteroides, por tener alguna otra enfermedad autoinmune y esos medicamentos hacen que se acelere el proceso de desgaste a nivel del hueso. Y también, bueno, a veces más bien es como por rebote, ¿no? Tenemos algún familiar que tuvo o que presentó alguna fractura y que desafortunadamente estas fracturas a veces tienden a ser caóticas porque generan como que se merme el estado de salud de la persona y que pueden desencadenar incluso en la muerte al sufrir este deterioro. Entonces, ¿te preocupan tus huesos? En realidad yo pienso que no tendríamos que preocuparnos, sino ocuparnos. Y por eso puse toda esta serie como de indicaciones, ¿no? No es que el abordaje de la salud del hueso se ejecute exclusivamente a partir de la intervención con el ejercicio, sino que tiene que involucrarse también el adecuado aporte de calcio y a lo mejor acercarme a un nutriólogo, el adecuado aporte de vitamina D, que a lo mejor en ocasiones esta tiene que ser suplementada porque se sabe que alrededor del 42% de las personas van a tener alguna deficiencia de vitamina D. Y ahora con la pandemia, por la pobre exposición a la luz solar, con mayor medida. Los especialistas en el abordaje específico del hueso son los endocrinólogos. De hecho, hay subespecialidades en las que no solamente estudian endocrinología, sino que se especializan en el manejo del hueso. Entonces, no es que yo automáticamente diga, bueno, ya estoy después de menopausia, me tengo que empezar a tomar mi calcio y me lo empiece a tomar, porque algunas personas incluso eso puede desencadenar la formación de piedras o si ya tienen alguna patología de base, exacerbar algún problema renal. Y de mi parte sería el componente del ejercicio. Entonces, el esqueleto tiene una función que es estructural, pero también es esta parte del soporte y anclaje de las vísceras y de los sistemas musculotendinosos. Es ahí a donde llega el tendón a sujetarse para poder hacer los diferentes ejercicios que estamos ejecutando a lo largo de las sesiones. Y también brinda protección a algunos órganos, ¿no? Como en el caso de las costillas, a los pulmones, y del cráneo al cerebro, que serían tejidos como muy delicados. También a su vez almacena como en su mayor medida las cantidades de calcio y de fósforo y que son necesarios o indispensables para muchas de las funciones que tienen las células en diferentes partes del cuerpo. Entonces restablece también qué tanta cantidad de calcio y de fósforo hay a nivel sanguíneo. Entonces hay que pensar al hueso como un tejido completamente vivo que se está recambiando todo el tiempo. O sea, tenemos el hueso viejo y se va convirtiendo en hueso nuevo, hueso viejo, hueso nuevo. Entonces es el equilibrio entre diferentes células. Unas que son los osteocitos, que son las células del hueso, que su principal función es como percibir los estímulos. A su vez, estas células van a desencadenar que se produzcan en mayor medida las células que destruyen al hueso y las células que forman al hueso. Las células que destruyen al hueso, que se conocen como los osteoclastos, no necesariamente son malvadas, porque, como les decía, el hueso es un tejido que se encuentra todo el tiempo con este intercambio permanente de remodelación continua. Entonces, anualmente dices que se renueva aproximadamente el 10% del esqueleto. Entonces, estas células hacen la resorción ósea o rompen un poco el hueso y luego llegan las formadoras y vuelven a construir con adecuados bloques. Las que son las indicadoras de decir, bueno, aquí es donde hay que empezar a remodelar, son los osteocitos.
Entonces, más o menos funciona así. Del lado izquierdo tendríamos en una parte del hueso donde está como tranquila, sin tener ninguna especie de trabajo, unas células que aquí le ponen como en reposo, que serían esas células de revestimiento, y de repente se recibe una señal en donde hay que intercambiar ese hueso. Entonces, esa señal la reciben las células que se llaman osteoclastos, empiezan a hacer la resorción ósea y ya una vez que terminaron, llegan las células formadoras de hueso, los osteoblastos, y vuelven a dejar al hueso como si nada hubiera pasado, con esa remodelación perfecta. Entonces, ¿se pueden realmente fortalecer los huesos con ejercicio? Esos osteocitos que les platicaba son las células mecanosensoriales en el hueso. Eso quiere decir que reciben tal cual el estímulo mecánico, o sea, esas fuerzas de tracción al momento que nosotros nos estamos ejercitando. Y los ejercicios con carga de peso activan la señalización de esas células, que se llaman osteocitos, y el ejercicio es un estímulo mecánico, por ende, para mantener esa salud ósea. Esa respuesta de los osteocitos a la carga mecánica activa la remodelación. Entonces, por eso se los puse como en este esquema que a mí me parece muy bonito, porque es como la traducción de un ejercicio que nosotros realizamos de manera cotidiana, que sería la abducción de cadera. Puede ser en una sentadilla estática, que hacemos luego con las manos atrás de la nuca, con las manos en el pecho, con las manos al frente, con pasos laterales, con la liga por arriba de las rodillas, con la sentadilla isométrica en la pared, sentarse y pararse de una silla con este tipo de movimiento. Entonces, lo realizamos de manera cotidiana, al momento que hacemos el bloqueo de voleibol. Ese estímulo es el estímulo del ejercicio, que si se traduce va a ser un estímulo mecánico directo o principalmente hacia la musculatura de la cadera al estar ejercitándose el glúteo medio que se sujeta en esa área. Ya una vez que se recibió ese estímulo en ese sitio, estas células que responden a ese estímulo mecánico, que son los osteocitos, van a despertar a las células que destruyen al hueso y a su vez después van a llamar a las que forman hueso y esto se va a remodelar. ¿Qué es lo que sucede cuando ocurren estados patológicos? Que ya no se remodela ese hueso y ese hueso envejece y esas células por sí solas generan una cosa que se llama la muerte celular programada y ellas solitas, como si se murieran por voluntad propia, y entonces se mueren y nos queda un hueso que no tiene una adecuada condición para resistir las cargas mecánicas. Entonces, ya una vez que se dio ese proceso, pues nos pueden realizar un estudio en donde podemos evaluar cómo se encuentra nuestra salud del hueso. Entonces, la densidad mineral ósea a lo largo de la vida, aquí podemos ver un comportamiento tanto en hombres como en mujeres. Se sabe que los hombres tienen mayor cantidad de densidad mineral ósea, pero vean, es bien importante desde etapas muy tempranas fomentar cierto tipo de actividades para que se desarrolle el hueso en los niños. En la etapa de la adolescencia y en la etapa adulta, y después viene esta caída, una caída a lo mejor mucho más drástica en las mujeres después de la menopausia, a diferencia de los hombres. Sin embargo, las patologías del hueso no son exclusivas de las mujeres, también se pueden presentar en los hombres. La densidad mineral ósea a los 70 años depende del pico de masa ósea alcanzada antes de los 30 años de edad. Entonces, de repente uno se pregunta, bueno, ¿para quién estoy preparando esta plática? ¿No? Me lo preguntaba hace rato. Y en realidad es para todas las etapas de la vida. O sea, si ustedes tienen niños, que sean sus hijos o que sean sus nietos, con ellos debemos de fomentar el movimiento porque justo están en la etapa de formación de hueso. Si tienen algún adolescente, hay que fomentar el movimiento porque es cuando se encontrarían como los picos máximos, adulto joven. Y si soy una persona adulto mayor, tengo que cuidar mi salud ósea para prevenir el riesgo de tener alguna complicación y una fractura que desencadene una discapacidad en mi vida. Entonces, durante el crecimiento, tanto las actividades de bajo como de alto impacto se consideraría, por ejemplo, la gimnasia olímpica, donde están saltando y están recibiendo este estímulo de carga a nivel de su estructura ósea. Entonces, tanto las de bajo como las de alto impacto favorecen la salud del hueso en los niños.
Y entonces por eso les compartí esta infografía. Son infografías que se han realizado en Reino Unido, en donde si se fijan, ¿no? O sea, ¿a qué edad se deberían de realizar las intervenciones? Esta infografía está enfocada hacia niños desde su nacimiento hasta los 5 años de edad, y justo dicen es que tienes que incluir actividades en donde se desarrolle la salud del músculo y la salud del hueso. Entonces, de repente en los niños dicen, no les pongas actividades con carga, ¿no? Los niños no pueden hacer pesas. Por supuesto que cuando alguien escala o cuando alguien se sube a un pasamanos, está cargando el 100% de su peso corporal. Cuando ustedes se subían a un árbol, cargaban el 100% de su peso corporal. Entonces, esto no genera ningún daño a la salud de los niños. Y este es otro tipo de infografía de la Organización Mundial de la Salud, donde ponen la edad entre los 5 a los 17 años de edad, y también vuelven a hacer este énfasis de colocar, o sea, necesitan los 60 minutos de actividad física de intensidad moderada vigorosa todos los días, y al menos 3 días de la semana actividades que refuercen los músculos y los huesos. Entonces, esto es bien importante. Y en las recomendaciones de los adultos y de los adultos mayores, entonces ya tenemos que involucrar también actividades tanto aeróbicas como de fuerza, y en el caso de los adultos mayores, aeróbico, fuerza, la parte de la flexibilidad y el neuromotor, que es lo que nosotros estamos haciendo para la prevención del riesgo de caídas y que haya una adecuada respuesta del sistema nervioso ante cualquier evento o alteración que se encuentre durante el día. Entonces, el diagnóstico tal cual de osteoporosis se conoce como una enfermedad metabólica del hueso, en donde se considera una densidad mineral ósea baja y está deteriorada la microarquitectura del tejido óseo. Hay disminución de la fuerza ósea y un incremento en el riesgo de fracturas. En realidad, esa es la principal preocupación, el incremento en el riesgo de fracturas. Y esta imagen que nosotros vemos aquí, que es una fractura de una vértebra, a lo mejor alguien diría, bueno, pero eso no es posible, o sea, el que yo tenga una fractura sería casi imposible. Se imagina uno cargas muy intensas cuando alguien se fractura, y en realidad cuando se encuentra esta alteración metabólica del hueso, estas fracturas se pueden dar por el simple hecho de cargar un objeto pesado, o que alguien me abrace muy fuerte y se me puede romper una costilla, o que yo me tropiece y coloque las manos y se me fractura la muñeca. Entonces, se consideran justo fracturas por fragilidad, porque ante un evento que no sería como tan importante, la persona se está fracturando porque los huesos no tienen ese adecuado soporte a ese estímulo de esa carga. Entonces, es bien importante saber sobre todo cómo se encuentra mi salud y acercarme al especialista adecuado. ¿Cuáles pudieran llegar a ser factores de riesgo? Como les mencionaba ahorita y el ejemplo de la imagen, antecedentes de fractura por fragilidad. Por fragilidad se conocen como las fracturas de cadera, las fracturas de las vértebras, que puedo o debo yo sospecharlas, por ejemplo, en alguien que dice, ay, quién sabe por qué, pero estoy perdiendo centímetros. Yo medía tanto y ahora estoy midiendo 4 centímetros menos. Pues es obligatorio que esa persona vaya y se haga una radiografía de columna, que acuda con el especialista adecuado y que le hagan una valoración, porque no necesariamente son fracturas como las que les puse en la imagen. A veces simplemente se ve cóncava la imagen de esos cuerpos vertebrales, y eso es lo que está desencadenando la disminución en la estatura de las personas. También obviamente puede existir la predisposición genética, el hecho de tomar alcohol en mayor a 14 unidades, lo ponen, o que equivale a 14 gramos por semana, y la presencia de tabaquismo, la menopausia de inicio temprano, que esto es menor a 45 años de edad. Las personas que son muy delgadas también tienen la predisposición a presentar osteoporosis, y en este caso eso lo puedo saber a través del cálculo del índice de masa corporal, que es dividir el peso entre la estatura al cuadrado, y me podrá dar un valor específico, que es como se diagnostica también el sobrepeso o la obesidad, pero aquí estamos hablando de el inverso, ¿no? El peso bajo. El consumir las bebidas carbonatadas, el sedentarismo y la inactividad física. Y bueno, como un asunto
secundario puede ser el estar recibiendo, como les decía, tratamientos específicos. Las personas que en este momento están viviendo con cáncer y reciben algún tipo de quimioterapia pueden tener acelerada la destrucción del hueso. Las personas que viven con VIH y que toman medicamentos también pueden tener acelerada la parte del hueso, o las personas que viven con enfermedades autoinmunes y que para poder mantener su estado de salud reciben bolos de cortisona para evitar los procesos inflamatorios. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Este es un esquema de liberación de señalizaciones de resorción ósea en condiciones patológicas. Normalmente les decía, este proceso de remodelación ósea ocurre cuando los osteocitos detectan que esa parte a lo mejor ya no está con una adecuada estabilidad, mandan toda esta cascada de señalización, pero a veces eventos patológicos como la inflamación, la periodontitis, la artritis reumatoide, las enfermedades intestinales, algunas lesiones, algunos tipos de cáncer, enfermedades crónicas de riñón, infecciones o el antecedente de fracturas van a desencadenar la producción de todos estos mensajeros y eso acelera que los osteocitos se aumente su expresión, pero se aumente su expresión hacia la parte resortiva, no hacia la parte formativa, hacia la parte resortiva. Y entonces eso va generando que se haga esta imagen como de panal de abeja con una especie de hoyos a nivel del hueso. El diagnóstico, ¿cómo se haría? Normalmente en México existen dos tipos de equipos que realizan la densitometría. La radiación es muy baja, entonces no debe ser algo que nos preocupe. De hecho, han hecho densitometrías óseas en mujeres embarazadas y los bebés no tienen ninguna complicación ni efecto adverso. O sea, la radiación realmente es bajita. Y existen criterios específicos para que yo pueda establecer el diagnóstico. Yo aquí se los puse, sin embargo, bueno, para poder hacer esto hay que acudir específicamente, como les decía, con un especialista. Puede ser su médico internista de cabecera, puede ser un geriatra, un endocrinólogo o el mismo ginecólogo a veces, con quien yo le tenga confianza, pero siempre reconociendo que este tipo de enfermedades tienen que recibir un abordaje multidisciplinario, no es nada más una estrategia única. Entonces, si una mujer se encuentra antes de la menopausia, lo dicen menos de 50 años de edad, o hay otras guías que dicen personas menores de 30 años de edad, bueno, se va a utilizar un indicador que se llama CT-score. Y en los que son mayores, y en el caso de los hombres, uno que se llama T-score, que viene en los estudios y que mi médico tratante puede ayudarme a interpretar para saber si mi densidad ósea es normal, si mi densidad ósea refleja osteopenia, osteoporosis o ya una osteoporosis establecida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, alrededor de la menopausia? Que disminuyen las hormonas sexuales, disminuyen las hormonas anabólicas. En el músculo, que ya habíamos visto, existe una relación directa entre el músculo y el hueso. Entonces, empieza a depositar más grasa intramuscular, disminuye la cantidad de fibras musculares que tenemos, disminuyen los receptores de vitamina D, disminuye la síntesis proteica, los receptores de estrógeno, disminuye la liberación de calcio y eso desencadena sarcopenia. Y a nivel del hueso, aumenta la liberación de calcio, se hacen esos hoyos, disminuye la vitamina D, disminuyen los receptores, disminuyen los estrógenos. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan? Pues cambios en el estilo de vida. Y miren quién está aquí, la parte del ejercicio. Pero no es exclusiva la intervención, es el ejercicio más que yo acuda con mi nutriólogo o nutrióloga para recibir un adecuado aporte de proteína, más esta suplementación que mi médico tratante debe decirme cuánto. La vitamina D se suplementa en función de cuánto tengo en unidades y eso se establece a partir de un examen de sangre. No puedo yo comprarme un frasco y decir, bueno, entonces yo me tomo, porque a veces también la sobresuplementación me puede traer efectos nocivos. Y este estímulo mecánico, como les mencionaba, es de recepción a partir del ejercicio. Entonces, ese estímulo mecánico lo reciben los osteocitos y ese estímulo mecánico se convierte en un estímulo también químico que va a desencadenar todo este equilibrio de las células entre los osteocitos, entre los osteoblastos y los osteoclastos para mantener la salud ósea. El ejercicio también tiene un efecto en favorecerme la cantidad de
redes vasculares a nivel de mi hueso y eso va a mantener también mi salud ósea. Esta imagen ya se las había puesto en otras ocasiones y es porque le estamos dando la vuelta como a los diferentes beneficios que puede llegar a tener el ejercicio. Y aquí lo que vemos es a nivel del impacto del hueso. Decíamos que cuando yo realizo ejercicio, no solamente se beneficia mi propio músculo, sino se benefician órganos a distancia. Y en este caso, al que estamos viendo es cómo esa contracción muscular va a desencadenar una serie de señalizaciones químicas que van a promover la formación a nivel de mi hueso y eso permanece, eso más bien mantiene la salud de mi hueso y evita que vaya a tener yo estos procesos de fragilidad. Entonces, de repente se empieza como a entremezclar todo, o sea, ¿por qué hablamos de sedentarismo? ¿Por qué hablamos de inactividad física? ¿Por qué contrarrestarla con la parte del ejercicio? Y es porque existe esta relación, obviamente, entre el proceso de envejecimiento, la inactividad física, con la pérdida de músculo, con la pérdida de hueso, con la disminución en la sensibilidad a la insulina, que ya lo habíamos visto, y el aumento en la adiposidad. Y cuando yo hago ejercicio es exactamente el efecto contrario por toda esta señalización de mensajeros, cómo se va mejorando mi estado de salud. El propio proceso de envejecimiento favorece que se acumulen células grasas, que se infiltren estas células inflamatorias. Es una enfermedad inflamatoria de bajo grado que me pueden desencadenar no solamente cosas metabólicas, sino también cosas musculoesqueléticas. Que yo no me pueda mover, que yo no me pueda parar, que tenga aumentado el riesgo de caerme, bueno, es todo este proceso de envejecer, pero no solo de envejecer, sino de permanecer inactivo y que yo lo puedo contrarrestar con un estímulo de ejercicio. Y aquí se ve también bonito cómo puedo tener yo el efecto positivo del ejercicio versus el efecto negativo de un estilo de vida sedentario. Entonces yo hago el estímulo del ejercicio y no solamente estimulo a las células formadoras de huesos, sino como lo veíamos en la plática pasada, también a las células del cartílago. Mantengo mi cartílago y con esto prevengo el desgaste articular, ya sea de la rodilla, del hombro, de la cadera. Entonces, ese ejercicio va a promover hormonas anabólicas, va a evitar que se deposite células grasas, va a tener efectos antiinflamatorios, me va a elevar el sistema inmune y todo lo opuesto cuando yo decido irme por un estilo de vida sedentario. Esto genera que se acumule, de repente dicen, bueno, es que estoy acumulando grasa y lo noto porque ya no me gusta cómo se me ve aquí mi abdomen. Pero fíjense, aquí la imagen lo representa perfecto. No solamente sería ese depósito de grasa que hay digamos, en la periferia o que se ve en el tejido subcutáneo, sino también a nivel del hueso se deposita y existe esa adiposidad ósea, como lo estamos viendo aquí en la imagen, y el estilo de vida sedentario también va a ocasionar que todas esas células que son resortivas se activen. Entonces, por eso les digo, empieza a tomar sentido por qué cada una de las pláticas se van embonando y tienen sentido de contrarrestar este tipo de decisiones porque afectan mi estado de salud. Entonces, permanezco yo sentado, no me muevo, se activan las células destructoras de hueso y me van volviendo poroso o en esta parte como de panal de abeja mi hueso y que si en cualquier momento yo realizo alguna actividad, cargar una cubeta, les decía, hay gente que se recarga a veces en el avión y se fracturó una costilla, cargar a alguien, entonces todo eso va a mermar mi estado de salud. Y aquí está como ampliado. De este lado tenemos el ejercicio y de este lado el estilo de vida sedentario y toda la cantidad de cosas que ocurren ya sea en beneficio o en prejuicio del estado de salud de las personas en función de lo que decida. Y bueno, ahora que se acercó con la pandemia otro asunto, vemos cómo también el enfermarse por COVID activa, están encontrando vías, todavía no saben exactamente cuál es la ruta metabólica, pero vías que activan a los osteoclastos, que son las células resortivas, y eso está generando que las personas tengan una osteoporosis acelerada, que se suma al proceso de postración por estar enfermo y al proceso de pérdida de masa muscular también por esos
esa postración prolongada. Entonces, es a lo que nos estamos encontrando. Y bueno, ¿qué deberíamos de hacer? Tener una adecuada ingesta de proteínas y calcio, no fumar, limitar la ingesta de café y alcohol, evitar las bebidas carbonatadas, hacer estrategias de prevención de caídas, ejercicio de fuerza y asegurar niveles óptimos de 25-hidroxivitamina D. Y bueno, esto yo no lo puedo hacer solo, por eso tendría que acercarme a un equipo multidisciplinario, ¿no? Donde lleve algo de nutrición, de medicina del deporte, ya sea endocrinólogo, pediatra, médico internista o geriatra. Y bueno, siempre yo voy a poner al psicólogo, dirán, y bueno, ¿y el psicólogo qué tendría que ver en todo esto? Pues es el encargado de que yo haga estas cosas, porque el ser humano es la única persona que, sabiendo que le hace bien, hace exactamente lo contrario, y a veces no podemos salir de esos estados de procesos autodestructivos. Entonces, ya les había enseñado esta tabla. Cuando yo comparo los dos tipos de ejercicio, ahorita estamos hablando de densidad mineral ósea. El ejercicio de fuerza es quien tiene mayor impacto. Y aquí vemos diferentes intervenciones, una muy bonita, o sea, a pesar de que el de fuerza es el que tiene mayor impacto, este metaanálisis fue hecho en personas que realizan Tai Chi versus grupo control, y lo que vemos es que favorece al ejercicio, o sea, las personas que realizaron Tai Chi presentaron mejor cantidad de densidad mineral ósea después de esta intervención versus los que no hacían nada. Y estas son otras cosas como novedosas, que son plataformas vibratorias, pero específicas para prescripción. Se hicieron en mujeres posmenopáusicas y se midió igual la densidad mineral ósea y se observaron algunos beneficios en algunos aspectos, no en todos. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Dejo de grabar y ahorita estoy abierta a cualquier tipo de pregunta.